Hola familia del Lugar de Su Gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Me van a disculpar porque había quedado de enviarles el estudio el día de ayer, pero la verdad estuve un poco ocupado y ya cuando terminé ya era un poco tarde para poderles enviar. Pero quiero compartirles porque es muy importante que puedas escuchar este mensaje también. Creo que cuando compartimos el mensaje de lo que Dios espera de nosotros, te dije que era muy importante que lo meditaras, que lo escucharas. Y el mensaje que te voy a dar el día de hoy es el mensaje que compartí ahí en la iglesia este pasado domingo, que como cada domingo me gustaría tener la oportunidad de verlos a todos ustedes. No sé a veces por cuál razón o qué es lo que pase por la que no estás en la iglesia, pero respeto la decisión que tú tomes en cuanto a eso. Pero quiero decirte, como pastor, como siervo de Dios, como tu amigo, como tu hermano, que es muy importante que te congregues, es muy importante que te alimentes de la palabra. Yo te voy a decir una cosa, a mí me dicen siempre que hay personas que me han dicho que no es necesario ir a la iglesia porque tengo la facilidad de conectarme a YouTube o a cualquier otra página en internet y recibo la palabra. Y es cierto, recibes la palabra, pero la persona que recibe la palabra no es tu pastor, es solamente como un maestro. Yo también escucho mensajes, veo mensajes, pero las personas que yo veo, que yo escucho, los considero como unos maestros porque me están enseñando, están compartiendo algo. Aprendo para podértelo compartir a ti, que estás cada domingo ahí en el Lugar de Su Gracia. No son mis pastores porque ellos no han estado conmigo en el momento de necesidad. Ellos no puedo recurrir a ellos para pedir oración, para pedir un consejo, una guía. Solamente los considero como unos maestros. Y por eso yo siempre he dicho que es muy importante que te puedas congregar, que te congregues, que en verdad cada domingo lo pongas en tu mente, lo pongas en tu corazón. Desde el momento que tú te despiertas, no vas a decir tengo, sino vas a decir voy a ir. Porque yo siempre he dicho que cuando decimos tengo, es como si lo tuviéramos que hacer a la fuerza. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al trabajo, ¿verdad? Y para mí es muy importante que cuando tú te levantes, te despiertes cada domingo, tú puedas decir, hoy voy a ir a congregarme, hoy voy a recibir palabra, voy a ir a ser alimentado de la palabra de Dios. Por eso este mensaje que yo te voy a compartir, que para las personas que estuvieron ahí el domingo lo pudieron escuchar, pero también quiero que tú lo escuches porque es algo muy importante y voy a pedirte que medites en lo que te voy a compartir. Así que, como tú sabrás siempre, a mí me gusta empezar el mensaje haciéndote una pregunta. Lo que siempre me gusta empezar el mensaje dándote o haciéndote una pregunta. Y la pregunta primeramente es, ¿cuál es la definición de la palabra cambio? ¿Cuál es la definición de la palabra cambio? Bueno, la definición de esta palabra cambio es un término que deriva del verbo cambiar, que a su vez surgió del latín y es la palabra cambium, que significa acción o efecto de cambiar. La acción o transición, esta es otra de las definiciones, la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo tengo o las preguntas que yo tengo para ti son las siguientes, pero voy a empezar con la primera. La pregunta sería, ¿qué tanto? Y yo quiero que tú te la contestes, yo quiero que tú medites bien en esta pregunta. ¿Qué tanto hemos cambiado desde que tuvimos ese encuentro personal con el Señor? ¿Qué tanto hemos cambiado desde ese momento cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador? Ok, medítalo por un momento. ¿Qué tanto hemos cambiado? Porque tuvimos que haber cambiado.
¿Y por qué te digo esto? Porque cuando Él vino a nuestro corazón, cuando nosotros lo aceptamos, dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes y dejamos de ser aquella persona que era. Cuando vinimos al conocimiento, o más bien cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, Él nos hizo una nueva criatura. O sea que cambiamos de aquella vieja persona a una nueva creación, a una nueva criatura. Por eso es la cuestión del cambio. Tuvimos que haber cambiado. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto hemos cambiado desde que tuvimos ese encuentro personal con el Señor? Piénsalo. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? Y la tercera pregunta es, ¿reflejamos al mundo ese cambio? O sea, ¿reflejamos allá afuera, a los de afuera, ese cambio? O si lo pudiera decir así, ¿reflejamos ese nuevo cambio a las personas de allá afuera, a las personas del mundo? Y luego viene algo bien importante con esta pregunta. ¿Aplicamos o hemos aplicado ese cambio a nuestra vida? ¿Hemos aplicado ese cambio a nuestra vida? Imagínate las preguntas que surgen por una sola palabra, cambio, ¿ok? Porque la primera pregunta que te dije es, ¿qué tanto hemos cambiado desde que tuvimos ese encuentro personal con el Señor? ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿hemos cambiado? ¿En verdad hemos cambiado de ser la persona que éramos a ser una nueva persona? Bueno, ¿reflejamos al mundo ese cambio? Y la última pregunta es, ¿aplicamos ese cambio a nuestra vida? ¿Ok? Quiero que vayamos al libro de Génesis porque vamos a hablar de cambios, ¿verdad? Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 32. Libro de Génesis, capítulo 32. El versículo, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Génesis 32, versículo 22 en adelante. Y quiero que me acompañes en este pasaje que vamos a leer, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que llegaba el alba, el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Vino el cambio de nombre. Y luego dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira qué interesante el nombre que le ponen a ese lugar, Peniel. Un nombre que termina con las letras E-L, o sea, termina con el, Peniel, el. Y te lo he dicho en otra ocasión y ahorita me viene a la mente y te lo voy a compartir. Todo nombre que empieza con el o termina con el, por ejemplo, Elías o Emanuel,
La palabra El viene siendo Dios en el original. Por eso Elías, el nombre de Elías es Dios es Jehová. Porque el nombre que termina con él o empieza con él es Dios. El nombre que termina con la letra A-S, que es As, por ejemplo, Jeremías, Elías, esas dos letras As es Jehová. Él es Dios. Aquí dice Peniel porque dijo, vi a Dios. ¿Ves que ahí está en el nombre? Viene Dios. Bueno, Peniel dijo porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Qué interesante. Ahora voy a darte un poco de historia, si puedo decirlo, en cuanto a este pasaje que hemos leído. Hablamos de Jacob y hemos visto que en este pasaje nos muestran que hubo un cambio en la vida de Jacob. Ya no era Jacob, sino era más bien su nombre, lo cambiaron o se cambió a Israel. Se dice, de acuerdo a los comentaristas y a los historiadores, conocedores de la Biblia, que aquí Jacob tenía aproximadamente 97 años de edad. ¿Ok? Si analizamos esto, Jacob experimentó no solo un cambio físico, pero espiritual también. Jacob experimentó, como te lo dije hace un momento, un cambio de nombre. Jacob, el nombre de Jacob significa sostenido por el talón, el que dará, y también tiene el significado de quien proveerá. ¿Ok? Y algo muy interesante que les dije el domingo y te lo voy a decir otra vez. Ese es el significado del nombre Jacob. Ok, te lo voy a volver a repetir. Sostenido por el talón, el que dará y quien proveerá. Ok, pero la persona de Jacob, o sea, la persona que llevaba el nombre de Jacob, si lo puedo decir así, era conocido como un engañador, o como decimos muy a lo mexicano, era medio tranzas. Ok, pero qué interesante cuando cambió su nombre a Israel. Israel significa, el nombre de Israel significa el que lucha con Dios o el que pelea con Dios. En resumen, porque estamos hablando de cambios, ¿verdad? Bueno, en resumen, si lo puedo decir de esta forma, Jacob experimentó un cambio físico, ya que como resultado de su lucha con el varón, que se dice también que era el ángel de Jehová, y cuando en el Antiguo Testamento se menciona el ángel de Jehová, se está refiriendo precisamente a Jesús, como lo puedes ver ahí en el versículo 25, dice, y cuando vio el varón, dice, vio que no, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Se desconyuntó y como resultado Jacob empezó a cojear. Y luego vino el cambio también, porque Jacob ya no caminó igual, ¿ok? Ya no caminó igual. O sea que no solamente Jacob experimenta un cambio espiritual, un cambio físico, sino también experimentó un cambio en su caminar. O sea, un cambio en su forma de pensar, en su forma de ver, en su forma de hablar, en su forma de caminar, ¿ok? Y lo más interesante de ese cambio fue que el cambio se reflejó. O sea, es un cambio que se reflejó como resultado de la bendición, porque mira lo que dice el versículo 29. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué dice? Y lo bendijo allí. O sea, el cambio de Jacob también fue como resultado de la bendición. Porque yo pienso que cuando Dios nos bendice, ¿ok?
así como dice aquí en este versículo 29, tiene que haber un cambio. Cuando tú viniste al conocimiento del Señor, cuando tú le abriste tu corazón a Él, tuviste que haber experimentado un cambio en tu vida, un cambio en tu forma de pensar, un cambio en tu forma de hablar, un cambio en tu forma de ver, de oír, un cambio en tu forma de caminar. ¿Por qué? Porque la bendición, cuando tú lo aceptaste a Él como tu Salvador, vino Él a tu corazón y te bendijo. Vino la bendición. Entonces, como resultado de venir esa bendición, de recibir esa bendición, tenemos en verdad nosotros que haber experimentado un cambio en nuestra vida, y ese es el cambio que nosotros tenemos que reflejar al mundo. Nuestra vida tuvo que haber cambiado. Jacob reflejó su cambio, a través de su nuevo nombre, porque dejó de ser la persona que era y se convirtió en otra persona como resultado de su nombre. Hubo un cambio en el nombre. Ya no se llamó Jacob, sino más bien se llamó Israel. Ahora, si Dios ha hecho un cambio en ti, porque yo estoy seguro que lo ha hecho, entonces ese cambio tenemos nosotros que reflejarlo. O sea, en otras palabras, ya deja de ser la persona que eras, y empieza a ser la persona que eres. Empieza a ser esa persona que ha experimentado un cambio como resultado de ese encuentro personal que ha tenido con el Señor. Porque vuelvo y lo repito, y me vas a disculpar si lo repito una y otra vez, pero tuviste que haber cambiado cuando el Señor vino a tu corazón, cuando tú le abriste el corazón al Señor. Tuviste que haber experimentado un cambio, porque de eso se trata. Cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, le estamos diciendo que tome nuestra vida, que tome nuestro corazón, ¿verdad? Y nos cambie. Por eso vuelvo y lo digo, dejamos de ser aquella persona antigua, aquella persona vieja, si lo puedo decir así, y Él nos convirtió, nos transformó, porque la transformación es un cambio, y Él nos transformó en unas nuevas criaturas, ¿verdad? En una nueva creación, en una nueva vida. Por eso cambiamos. Y quiero decirte esto, tú tienes que reflejar ese cambio. Tienes que reflejar ese cambio, porque de nada sirve que digas que eres hijo de Dios, que te identifiques como una persona cristiana, como una persona salva, si no reflejas y si no has cambiado en verdad. Si en verdad no has cambiado, ¿de qué sirvió entonces el que tú aceptaras al Señor como tu Salvador? Porque cuando tú lo aceptaste como tu Salvador, tuvo que haber, si lo puedo decir de esta forma, tuvo que haber habido un cambio. Y ese es el cambio que tenemos que reflejar. No podemos, vuelvo y lo repito, y me vas a disculpar si lo sigo repitiendo, no podemos en verdad, si lo puedo decir así, no podemos seguir siendo los mismos. Si decimos que aceptamos al Señor, si somos cristianos, si decimos que amamos al Señor, que amamos a Dios, no podemos seguir siendo los mismos. Tuvo que haber habido un cambio, y ese es el cambio que nosotros tenemos que experimentar primeramente. Cuando lo experimentamos después viene el demostrarlo al mundo, para que la gente a tu alrededor vea que en verdad has cambiado. La gente a tu alrededor vea que ya no hablas igual, que ya no te comportas igual, que ya no caminas igual, que ya no piensas igual, que ya no actúas igual. Y cuando vengan y te pregunten, oye, pues ¿por qué has cambiado? La respuesta es fácil, porque Dios me cambió. Porque Dios me cambió. Y ese es el cambio que tenemos nosotros que reflejar. Bueno, vamos al libro de los Hechos.
Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. El libro de los Hechos es considerado también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mira cómo está escrita la palabra camino, con mayúscula. Bueno, como lo dije el domingo, lo vuelvo a repetir. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo del libro de los Hechos, a los seguidores de Jesús no se les identificaba como cristianos, se les identificaba, así como dice este versículo aquí, dice, o hombres o mujeres de este camino. Se les consideraba los del camino porque hacían referencia a lo que Jesús había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Y yo soy la vida. Bueno, entonces aquí está diciendo, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a mí me llama la atención porque yo te compartí una vez un mensaje en cuanto a esta pregunta que hace Saulo en ese momento cuando tiene ese encuentro personal con el Señor. Lo primero que a mí me llama la atención es cuando dice el versículo 4, y cayendo en tierra. Bueno, siempre se ha dicho que Saulo lo tumbaron del caballo y por eso cayó a tierra. Aquí no dice que él cayó o que iba montado en el caballo, solamente dice, ¿verdad?, que él iba camino a Damasco. Lo que sí dice el versículo 4 es que dice, y cayendo en tierra. Muchos comentaristas también dicen que lo que él pudo haber hecho, lo que pudo haber ocurrido, es que él iba caminando y cayó a tierra de rodillas. Porque mira lo que dice el versículo, ¿ok? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Mira qué interesante que ya lo identifica a él como Señor. Él no dijo: ¿quién eres tú? O ¿quién eres? Sino él está diciendo aquí en el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Vuelve a decir Señor. Vuelve a identificar o a dirigirse a Jesús como Señor, ¿ok? Pero mira lo interesante, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿verdad? Y también les decía el domingo que hay ciertas versiones de la Biblia en donde esta pregunta no aparece, en donde omitieron esta pregunta que Saulo le hace a nuestro Señor Jesucristo, porque le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y luego dice: y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, cuando te decía hace un momento que la pregunta fue omitida en varias versiones de la Biblia, que quitaron esta pregunta de varias versiones de la Biblia en español, no he tenido la oportunidad de revisar si también lo hicieron en varias versiones en inglés, pero en español hay varias versiones en donde esta pregunta
no está. Y cuando omiten la pregunta que Saulo le hizo al Señor Jesús, cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces este versículo, en la versión que se ha quitado esta pregunta, dice prácticamente lo siguiente. Vamos a leer el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra mí. Entonces dice, él temblando y temeroso dijo, ¿ok? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Bueno, cuando lo omiten, solamente aparece en la versión, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vuelvo y lo repito, quitan la pregunta. Bueno, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz. Qué interesante es esto, ¿no? Que oían la voz, ¿verdad? De la conversación que estaba teniendo Saulo con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 7, mas sin ver a nadie. Solo escuchaban la voz, pero no miraban a nadie. ¡Wow! Qué interesante eso, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría experimentar eso? Bueno, no podemos ver a Dios, no podemos ver al Señor, pero podemos escuchar su voz. Porque Jesús se identificó como Jesús. Dice, yo soy Jesús, así como lo dice en el versículo 5, ¿verdad? Entonces el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Qué interesante, ¿no? El cambio de Saulo, ¿ok?, fue camino a Damasco. Y ese cambio ocurrió en el versículo 5, lo que acabamos de leer. Aquí en el versículo 5, la pregunta en ese momento del cambio en la vida de Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¿Cuántos de los que me están viendo, me están escuchando, o que le hemos hecho esa pregunta al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sabes que el domingo les decía que esa es una pregunta que nosotros le deberíamos de hacer al Señor todos los días. Todos los días cuando nos levantamos en nuestro tiempo de oración, deberíamos de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ok? Si en verdad hemos experimentado un cambio en nuestra vida, deberíamos en verdad de hacerle esa pregunta al Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con Saulo después? El versículo 19, ¿ok?, y el 21, mira lo que nos dice. Vamos a leer el versículo 19 al 21 aquí en el capítulo 9 de Hechos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿verdad? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y mira lo interesante en el versículo 21. Y todos los que le oían estaban sorprendidos, estaban atónitos y decían, oye, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, dice el versículo 20 que Pablo predicaba. Y aquí la palabra predicaba, o sea, Saulo experimentó ese cambio, ¿verdad? Y después de haber experimentado el cambio, lo primero que Saulo hizo fue predicar. Por eso dice el versículo 20, predicaba. Y aquí la palabra predicaba en el original es la palabra querizo. Y esta palabra es proclamar, contar, decir. En otras palabras, de acuerdo a lo que dice el versículo 20, enseguida proclamaba, contaba, decía, predicaba a Cristo. Saulo cambió su nombre de Saulo, o sea, de aquel que perseguía a los del camino, ¿ok? Saulo cambia su nombre a Pablo, ¿ok? Porque Saulo y Pablo es lo mismo, ¿ok? En otras palabras, ya no quiso llevar el nombre de Saulo porque Saulo era conocido como aquella persona a la cual él perseguía a los cristianos. Cambió su nombre en Pablo, ¿ok? Cuando cambia de estado
de libre a siervo, porque cuando él era Saulo, él era una persona libre. Cambia el nombre a Pablo y se convierte ya no en una persona libre en cierta parte, sino se convierte en un siervo. Saulo era un hombre, para que puedas entender esto, Saulo era un hombre de autoridad, de poder, de alto rango, y cuando cambió de Saulo a Pablo, el nombre de Pablo quiere decir pequeño u hombre de humildad. Mira lo que dice ahí en Primera de Corintios, si vamos rapidito más adelante para entender esto. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 15. Primera de Corintios 15, el versículo 9. Primera de Corintios 15, 9. Mira lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ves? Cuando él hizo el cambio de Saulo a Pablo, porque vuelvo y lo repito, Saulo era identificado como aquel que perseguía a la iglesia de Cristo. Cambia su nombre a Pablo porque él quiso ser identificado, de acuerdo como dice este versículo, a ser el más pequeño. Por eso yo te decía que el nombre de Pablo quiere decir pequeño, quiere decir hombre de humildad. Y sabemos que Pablo, lo interesante de la vida de Pablo cuando cambió el nombre de Saulo a Pablo y estudiamos y analizamos y meditamos la vida de Pablo, cuando él experimentó ese cambio, cuando no solamente vino el cambio de nombre, sino vino el cambio de esa persona, puedo decir también ese cambio espiritual, ¿ok? Pablo se fue de un extremo a otro extremo. Se fue del extremo de perseguir a los del camino, de torturar a los del camino, de sacrificar, de matar a los del camino. Se fue de ese extremo al extremo en el cual predicó la palabra del Señor. No se detuvo a predicar la palabra del Señor. Lo hizo de tal manera que nada lo desanimó, que nada lo desalentó, porque podemos ver que a pesar de que él fue torturado, de que fue azotado, que fue apedreado y fue puesto en la cárcel, por eso te digo que cuando nosotros analizamos esa vida de Pablo, él se fue, él tuvo ese cambio de tal manera que se fue de un extremo a otro extremo. Y por eso te digo, la mayor parte de las epístolas que él escribió, las escribió mientras él estaba preso, mientras él estaba en la cárcel. Por eso te digo, se fue de un extremo a otro extremo como resultado de ese cambio. Ahora, ¿hasta qué extremo has cambiado tú? Porque estamos hablando de cambios. Entonces, si analizamos la vida de Saulo, cuando se convierte a Pablo, se va de un extremo a otro extremo. Ese es el cambio. Entonces, la pregunta para ti es, ¿hasta qué extremo has cambiado tú? ¿Hasta qué extremo te has atrevido a ir por causa del Evangelio, por compartir las buenas nuevas? Medítalo, en verdad. Piénsalo, en verdad. El cambio de Zaqueo, si vamos también, ya con esto voy a terminar, ahí en el libro de Lucas, capítulo 19, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 19, vamos a leer, mira lo que dice. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Qué interesante, porque dice el versículo 3 que había una multitud. Imagínate, una multitud no son 10, no son 20, no son 30. Una multitud es una multitud es un gran número de personas. Y qué interesante es de que Zaqueo, al ver que él no podía ver a Jesús por el tamaño, porque era de estatura baja, él piensa y dice, bueno, me voy a subir al árbol para poderlo ver.
Y lo interesante de esto es que Jesús lo identifica por su nombre. Dice el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende, o sea, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y cuál fue el resultado del encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús en este momento? Mira, yo creo que desde el momento que él escuchó su nombre, se sorprendió de tal manera porque ha de haber dicho, wow, conoce mi nombre, sabe quién soy yo. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo dice 4 veces más, ¿ok? Dice cuadruplicado. Cuadruplicado es la palabra que viene siendo 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Qué interesante. Me gusta lo que dice Zaqueo. Dice, si en algo he defraudado a esta gente, se lo voy a devolver 4 veces más. El resultado de un cambio. Zaqueo era un hombre, porque dice el versículo aquí, que él era el jefe de los publicanos. Él no era cualquier persona, él no era un empleado de los publicanos, él era jefe. Tenía el puesto, si puedo decirlo, el puesto más alto, el rango más alto. Llega el momento en el que tiene ese encuentro personal con el Señor y todo cambia. Él reflejó ese cambio porque dijo que si en algo los he defraudado, se los voy a devolver 4 veces más. Reflejó ese cambio. Cambió su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de ver las cosas. Esas son las cosas que hacen un cambio. Por eso yo quiero que tú que has tenido un encuentro con el Señor, ¿qué cambio en verdad experimentaste cuando tuviste ese encuentro personal con el Señor? ¿Estás reflejando ese cambio? ¿Ok? Porque mira, si no reflejas nada, es que no ha habido un verdadero cambio en tu vida. Si no reflejas nada, si no reflejas ese cambio, entonces no ha habido un verdadero cambio en tu vida, ¿ok? En tu forma de pensar, en tu forma de hablar, de caminar, de actuar. No ha habido un cambio. Y quiero decirte esto otra vez, mira. Si no reflejas nada, ¿ok? Es que no ha habido un verdadero cambio en ti. No ha habido un verdadero cambio en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de actuar. ¿Ok? Yo creo que es el tiempo de que reflejes al mundo tu cambio, o más bien, ¿ok?, que reflejes el cambio que Dios ha hecho en ti. Es tiempo, es tiempo. Por eso yo muchas veces te digo, no tomes a Dios a la ligera, ¿ok? Porque Él te cambió. Y yo creo que todos los que me están escuchando tienen que decir amén, porque Dios te cambió. Dios hizo un cambio en tu vida. Entonces, si Dios hizo un cambio en tu vida, tienes que reflejar ese cambio. Porque yo te puedo asegurar que, si lo puedo poner de esta forma, y con esto voy a terminar, que Él puede ponerse triste, si digo de esta forma, triste en el sentido de que Él hizo un cambio en tu vida. Cuando Él entró a tu corazón, Él dijo, voy a cambiarte todo, voy a ponerte un corazón nuevo, una mente nueva, vas a ver las cosas diferentes, vas a hablar diferente, vas a oír diferente, vas a caminar diferente, vas a actuar diferente. Eres una nueva criatura, una nueva creación. Entonces, si Él se tomó el tiempo para hacer ese cambio,
en tu vida, yo creo que lo mejor que podemos hacer para Él es en verdad reflejar ese cambio. Medita en este mensaje, medita en lo que te he compartido, porque es muy importante que en verdad reflejemos ese cambio, que no seamos siendo los mismos, que seamos diferentes, que la gente que nos rodea pueda ver ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos, vuelvo y lo repito, quedarnos igual. Tenemos que reflejar al mundo ese cambio. Por eso es muy importante, vuelvo y lo repito, no tomes a Dios a la ligera. Mira, por cada uno de ustedes que no he tenido la oportunidad de verlos en el lugar de su gracia, yo quiero decirte algo en este momento. No hay día que pase que no ore por ti, que no te ponga en oración, que no le pida a Dios por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú reflejes ese cambio. Yo quiero que reflejes ese cambio al mundo, que yo sé que Dios te cambió, yo sé que Dios hizo un milagro en tu vida, yo sé que Él te rescató porque lo hizo en mi vida, yo sé que Él lo hizo en tu vida. Entonces, oro por ti, porque yo quiero que en verdad tú reflejes ese cambio, que cada domingo te pueda ver ahí en el lugar de su gracia, para que juntos podamos alabar, glorificar al Señor, que el cambio lo podamos reflejar de tal manera que podamos tocar la vida de otras personas, podamos con la ayuda de Dios cambiar la vida de otras personas, para que esas personas también vengan al lugar de su gracia. Así que a las personas que no he tenido la oportunidad de verlos, los extraño. Me gustaría mucho verte, darte un abrazo, darte una bienvenida y decirte, me da mucho gusto que estás aquí. Y en verdad, vuelvo y lo repito, refleja ese cambio, refleja ese cambio. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, espero que hayas aprendido algo. Dale una sonrisa y dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, que el Señor me los bendiga. Espero en verdad que este próximo domingo podamos estar todos ahí en la casa del Señor, ahí en el lugar de su gracia, para alabarle, para adorarle y para ser alimentados de su palabra. Tengan en oración también la cuestión de la iglesia. El martes tuve la reunión y vamos a esperar ya finalmente la próxima semana. Se nos dará la respuesta de un sí o una respuesta de un no, pero ponemos todo en las manos del Señor. Y como yo siempre he dicho, si ese no es el lugar que Dios tiene para nosotros, yo sé que Dios tiene un lugar mejor. Dios nos dará el lugar adecuado para el lugar de su gracia. Así que ténganme en sus oraciones y cuando ya se me dé la respuesta, pues la voy a compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y recuerden, los espero este domingo a las 10:30 de la mañana, ahí en el gimnasio, para tener nuestro servicio y para gozarnos juntos. Amén. Que Dios los bendiga.